Guayana. La Amazonía venezolana, tierra de embrujo. Notas del cuaderno de bitácora de las excursiones realizadas a fines del siglo XX por José Ignacio de Urquijo. 1. Introducción. 1. Guayana. La Amazonía venezolana. Venezuela puede dividirse en 6 grandes zonas. 1. El lago de Maracaibo y su cuenca petrolera. 2. El espinazo telúrico de la cordillera de los Andes, cuyas últimas estribaciones llegan hasta la zona costera central del país. 3. O cordillera de la costa. 4. Los llanos centrales. 5. La Guayana misteriosa, con la gran sabana y el territorio Amazonas. 6. Y la cuenca del Orinoco, con su faja petrolífera y su inmenso delta. Mapa de Venezuela y sus regiones geográficas. De todas estas regiones la más fascinante, por su carácter casi impenetrable, es la Guayana o Amazonía venezolana. Ocupa el 45% de la superficie de Venezuela y apenas cuenta con un 1% de su población. El fabuloso Orinoco, el segundo más caudaloso del mundo, no más largo, describe en torno a ella un gran círculo, para desembocar por 1000 bocas en el océano Atlántico, endulzando las aguas del Golfo de Paria. La Amazonía venezolana, Canaima y la Gran Sabana. 5 zonas principales se destacan en el mapa de esta inmensa región. La desembocadura del Orinoco, conocida desde hace muy poco tiempo como el estado Delta Amacuro. La zona cercana a Ciudad Guayana, conformada por la fabulosa región aurífera del estado Bolívar. La zona central, que condensa el misterio de sus maniguas en la región de Canaima y en el Salto del Auyantepuy. La zona sur, hasta ahora casi impenetrable, o al menos poco explorada y desarrollada, que se conoce como el territorio Amazonas. Y la mítica región de la Gran Sabana, con el Roraima y decenas de grandes tepuis, con sus desafiantes farallones perdiéndose en la lejanía. 2. El embrujo de Guayana. Hay algo de embrujador en la belleza de Guayana. Cualquiera que llega a conocerla, se siente sobrecogido por su impacto telúrico. El ingeniero venezolano, Guillermo Zuloaga, describió varios años atrás estas tierras, en especial refiriéndose a la zona sur de la Guayana, en forma que personalmente suscribiría, después de haberlas contemplado recientemente. Aquí el paisaje es soberbio, se alzan espectaculares moles montañosas de topes planos y paredes verticales cuyas siluetas recuerdan ruinas de castillos medievales. Son los tepuis de los indios, son el mundo perdido de Conan Doyle. El Roraima, el Auyantepuy, el Yapacana, el Duida, todos montes misteriosos, región de rara belleza. La Gran Sabana es un espectáculo inolvidable, de altas moles, cuyas cimas penetran en las nubes, cayendo de ellas las cataratas más grandes del mundo. El Salto Ángel, con una caída libre de cerca de 1000 metros, es la más conocida entre muchas de igual belleza e importancia. Más al sur, hacia Brasil, está la región del territorio Amazonas. Gigantescas selvas cruzadas por ríos de comportamiento paradójico. Ríos que corriendo en sentido contrario se comunican entre sí, como el legendario Casiquiare que une a 2 de los ríos más grandes del mundo, el Orinoco y el Amazonas. Curiosamente, en gran parte de estas tierras, la agricultura ha sido prácticamente inexistente, con excepción de algunos pequeños conucos cultivados por los indios o de un cierto número de hatos ganaderos. A pesar de la tremenda abundancia de agua, garantizada por lluvias constantes durante todo el año, la tierra aparentemente no es fértil. Esto parece explicarse por la acidez de los suelos y el tanino que se desprende de la foresta y corre por los ríos, entintándolos. Con respecto a este fenómeno, es curioso observar que los ríos de la cuenca del Caroní son negros, es decir, sus aguas se presentan a la vista con un color rojo oscuro muy fuerte, pero al tomarlas en la mano, o en un recipiente, se ven transparentes, con un ligero toque tinto. Se pueden beber con toda tranquilidad. Y los entendidos dicen que son las aguas naturales, de río, más potables del mundo. En cuanto al río Orinoco, y algunos de sus afluentes, especialmente los que vienen de los llanos, sus aguas son, por el contrario, blancas, pero cuando corren con fuerza se vuelven de un color amarillo terroso, que no invita a beberlas. A lo largo de su recorrido este gran río se lleva hacia el delta miles de toneladas de tierra todos los años, y junto con ellas toneladas de fragmentos de diamantes y de oro. Cuando el barón Bonumbol recorrió estos ríos, los indios le decían que los ríos negros tenían las orillas oscuras, mientras que los negros las tenían blancas. Y la verdad, las playas del Caroní y sus afluentes son limpísimas, de arena muy fina, de un amarillo intenso, ligeramente rojizo. En Puerto Ordaz, se unen el Orinoco y el Caroní, el primero con sus aguas turbias, arrastrando la tierra de los llanos, y el segundo con sus aguas cristalinas, entintadas de tanino, bajando desde los tepuis de la Gran Sabana.
Juntas forman un caudal navegable, para barcos de gran cabotaje, hasta el océano. 3. La flora y fauna. La fauna de Guayana constituye otra de sus barreras naturales. Abundan las serpientes Macaure y Licuaima, muy peligrosas por su veneno mortal. Existen venados, váqueros, dantas o jabalíes de gran tamaño, lapas, picures, chigüires, especie de cerditos de río, que se mueven en bandadas, y tortugas. Entre los felinos, hay pumas, jaguares, leopardos, etc. Pero destaca un tipo especial de tigres, los ocelotes o cunaguaros, con motas de pigmentación negra en la piel, únicos en su género en Sudamérica. Impresionan por su fealdad las arañas monas, del tamaño de una palma de la mano extendida. Por las ramas de los árboles merodean varias especies de monos. Cebús o capuchinos, porque tienen una barbita blanca, araguatos, etc. No existen orangutanes o monos grandes del tipo africano. Se encuentran también algunos animales en peligro de extinción, como el oso hormiguero, el armadillo gigante y la nutria del Amazonas. Entre las aves, destaca la guacamaya, por su vistoso colorido y su tamaño. Combinan, en sus alas, el rojo, azul y amarillo, y en la cabeza el blanco, el negro o marrón, del pico, y el rojo. Es una especie de loro gigante, que hace mucho ruido con la garganta, pero no habla. Siempre andan en parejas. Juntamente con ellas, se encuentran los loros y periquitos parlanchines, que vuelan en bandadas, y son de color verde uniforme, con crestas de diversos colores, así como los tucanes. Hay gavilanes, de plumas obscuras y blancas, que los indios aprecian mucho para lucirlas en sus ceremonias. Muchos pájaros llevan nombre indígenas y son especies únicas. Hay mucha variedad de aves y animales, pero pocos ejemplares de cada una. Pero la variedad más abundante de vida animal la constituyen los insectos de todas las especies. Mosquitos, mariposas, escarabajos, gusanos, hormigas gigantes, del tamaño de pequeñas cucarachas, que devoran la vegetación con la avidez de la famosa marabunta, y cuando pican al ser humano le producen una fiebre que dura 24 horas. La vegetación no es menos extraña, con un predominio notable de pasionarias y orquídeas, de todas las formas y colores, con flores de apariencia carnívora, como arrancadas de otro planeta, circulares y con lenguas redondas unas veces y alargadas como gusanos de luz o cometas chinas, otras. Junto a una gran variedad de líquenes, helechos, palmas, palmeras, bambúes, cañas y carrizales. El musgo llega a formar a veces mullidos colchones que se hunden al peso de la persona. Las matas de cacao se dan en forma silvestre. Las matas de plátano, cambur y titiaros, los más pequeños, se multiplican con facilidad en los lugares más húmedos, y son alimento básico para los nativos. La variedad de árboles es prácticamente inclasificable. Caobos, cedros, ceibas, etc. Los habitantes naturales de la región son los indios pemonés, una etnia que se extiende también por la gran sabana. Los pemonés se hallan divididos en 3 agrupaciones con dialectos afines. Los Ayecuna, pemonés del norte. Los Camaracoto, pemonés de la zona de Camarata y Urimán. Y los Taurepan, pemonés del sur. La subsistencia el pemón se basa en la horticultura conuquera, de tala y quema, y en la caza y la pesca. 4. El Delta, la Orinoquia y el mito de El Dorado. Desde el día en que Colón llegó con su gente al Golfo de Paria, en la desembocadura del Orinoco, y advirtió que los indios llevaban en sus cuerpos adornos de oro, se inició el mito, que habría de perdurar por siglos en toda la región. El almirante observó que los indígenas de la costa lucían bellos collares de oro y de perlas, y al preguntarles sobre el lugar donde las encontraban, estos señalaban hacia el gran río, el dédalo de sus caños rompiendo en el mar y las selvas que lo rodeaban. Adentrarse en aquella manigua no era cosa fácil. Sería con el correr de los años cuando, en distintas fechas y ocasiones, algunos intrépidos españoles tratarían de penetrar por sus ríos. Quizás la más célebre fue la expedición de Berríos, hacia 1593. Pero el que contribuyó más a desarrollar la leyenda del oro fue el pirata inglés Walter Raleigh, quien después de apresar a Berríos y obtener de él toda la información que pudo sobre la Orinoquia, se internó por la región, en 1595, escribiendo luego unas fantasiosas memorias sobre hombres sin cabeza, animales extraños y sobre todo sobre la ciudad de El Dorado, cerca del lago Parima, nunca encontrado, donde el gran cacique de todas las tribus de indios de aquella región se bañaba con el cuerpo cubierto de polvo de oro. El lago Parima y el gran cacique. Hoy día, persiste el mito de El Dorado, porque la zona sigue siendo difícil de penetrar. Lo impide toda clase de obstáculos naturales. En algunas partes, su fronda, en otras los rápidos y las cataratas que interrumpen el paso por los ríos.
Lo que sigue alimentando el mito, es la presencia de miles de buscadores de oro y diamantes, que criban con sus bateas las arenas de los ríos, o bucean en su lecho, ayudados por máquinas succionadoras, extrayendo pepitas de oro y pedazos amalgamados del mismo metal que llaman cochanos. Siempre son los indios, quienes descubren las bullas o yacimientos aluvionales, por ser conocedores de la región y quizá por poseer una información que se ha transmitido de padres a hijos por siglos. Pero los indios han desarrollado sus propios mitos y ven las extrañas montañas de la región con religioso respeto, lo que deja suponer a los exploradores extranjeros que, en ellas, pueden encontrarse las vetas de oro que un proceso de erosión milenario ha venido arrastrando a los ríos y a las planicies de Guayana, la más grande de las cuales es conocida hoy día como la Gran Sabana. En el siglo XIX, durante el gobierno de Guzmán Blanco, se descubrió una mina de oro en la zona del río Uruguay, que llegó a ser, para 1884, la más rica del mundo, con una producción anual de 8 millones de gramos de oro. Todavía no se habían descubierto las fabulosas minas de Sudáfrica. Se la conoció con el nombre de El Callao, porque el minero que la encontró mantuvo callao, en secreto, el lugar donde obtenía sus pepitas, hasta que despertó la sospecha de otros mineros, que expiaron su comportamiento y el lugar se hizo del dominio público, llegando enseguida su fama a Ciudad Bolívar y Caracas, donde los inversionistas interesaron al gobierno en el negocio. Tuve oportunidad de visitar el Callao, el año 1972, con un grupo de profesores y alumnos de la Universidad Central de Venezuela, parecía una de esas ciudades fantasmas del lejano oeste norteamericano. Aún se explotaba el oro, pero en pequeña escala. La mina, que volvió a ser puesta en explotación recientemente, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por el año 1976, con el nombre de Minerven, sigue produciendo oro en cierta abundancia. Por eso, y por los constantes descubrimientos de bullas y filones, el mito de El Dorado no se ha extinguido. Toda la región guayanesa está conformada por masas graníticas y rocas ígneas típicas de zonas que los geólogos asocian siempre a yacimientos metalíferos, y no es extraño que se hayan encontrado en ella algunos de los depósitos de mineral de hierro más grandes del mundo, como lo son el Cerro Bolívar El Pao, y la Sierra de Imatá. Estas minas vienen explotándose ya por varias décadas, y suministran la materia prima para la gran siderúrgica del Orinoco, Sidor, en la propia Venezuela, y para las siderúrgicas de Estados Unidos, Europa y Japón. El mineral se transporta, primero, por ferrocarril hasta el río Orinoco y luego por un canal navegable, a través del delta, hasta el Océano Atlántico. Otra riqueza que, en la actualidad se está explotando en gran escala, es la bauxita, producto esencial para el proceso de elaboración del aluminio. Son varias las empresas que han construido sus plantas en Puerto Ordaz y San Félix, dos poblaciones que juntas conforman hoy la capital del Ruhr venezolano, Santo Tomé de Guayana. Las más famosas son Alcasa, Benalum e Interalumina, todas ellas para la producción de aluminio en sus distintas formas. Algunos consideran que, con los años, San Tomé será el Pittsburgh de Venezuela. Este potencial minero, que incluye manganeso, magnesita, pirita, cobre, y otros minerales más complejos, ha atraído a la región toda clase de aventureros, que buscan un golpe de la suerte. Algunos se han internado en la Manigua, familiarizándose con la naturaleza y con los indios que viven junto a los caños de los ríos o en las sabanas. Otros dirigen empresas turísticas y actividades similares, que les permiten estar en contacto con los nativos e incorporarlos incluso, como socios, a la tarea de atraer viajeros curiosos, excursionistas, botánicos, etc. De uno que otro se dice que son personas excéntricas, embrujadas por el hechizo de los montes y de la selva. Pero siempre existe la duda de su verdadera identidad y de sus verdaderos intereses, porque además del brillo del oro, parece ser que la región encierra vastas riquezas de uranio. 5. Expediciones en busca de El Dorado. Según la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, tomo 18, segunda parte, las expediciones más famosas en busca de El Dorado, fueron las de Belalcázar, quien buscó el dorado en la planicie de Cundinamarca. Gonzalo Pizarro, acompañado de Francisco de Orellana, en 1541, buscaron el dorado en los bosques vírgenes de la Canela y orígenes del Amazonas. Fernán Pérez de Quesada. Felipe de Uten, 1545. Pedro de Ursúa, en 1559. Martín de Poveda y Nuño de Chaves, 1560. Pedro de Silva, 1569. Gonzalo Jiménez de Quesada y su hermano, en 1579, ambos exploraron los contrafuertes de la Cordillera Oriental de los Andes de Colombia, llegando hasta los montes que se encuentran en el Meta y el Caquetá.
Antonio de Berrío, en 1584. Sir Walter Raleigh, en 1617. Fray Domingo de Brieva y Fray Andrés de Toledo, en 1637. Manoa del Dorado. Las expediciones más famosas que se han llevado a cabo, tratando de descifrar los enigmas de Guayana, en los últimos 200 años, han sido mencionadas por Carl Weidman, en su obra La Gran Sabana, y con más precisión por Pablo Vilá en Visiones Geográficas de Venezuela. Las podemos resumir de la siguiente manera. El primero fue el célebre viaje del barón alemán von Humboldt, en 1800. Le siguieron los franceses Arnaud y Boitard, en 1835 y 1836. El naturalista alemán Agustín Corazzi, en 1837. El del inglés M. Schomburg, en 1838, preocupado por delimitar las fronteras de la Guyana británica. El de Ayres, en 1842. El de otro británico, Richard Spruce, en 1853. El de Cerqueira, en 1882, y el del francés J. Chafanjon, en 1886. Las notas de viaje de Chafanjon sirvieron de base a Julio Verne para redactar su novela sobre el soberbio Orinoco, en la que revela un total desconocimiento del país, y a Conan Doyle El Mundo Perdido. Y, el Churum Meru o Salto Ángel, para los Pemones Querepacupa y Vena. Cada sector de esta inmensa región guayanesa tiene sus leyendas e historias, pero comenzaré por referirme a la zona de Canaima, que tuve ocasión de visitar recientemente con dos grandes amigos, José María Baquedano, director de la emisora Radio Selecta de Maracaibo, y Edward Maloney, un norteamericano oriundo de Chicago. Caminando por Canaima con el Fater Maloney. 1. Canaima y el Churum Meru o Salto Ángel. Por decreto del Ejecutivo, el año 1962, la región guayanesa de Canaima fue convertida en Parque Nacional. Se trata de una región que ocupa una extensión de 3 millones de hectáreas, localizada al suroeste del país, en las tierras altas de la Guayana venezolana, jurisdicción de los distritos Piar y Rosicio. Se han identificado en esta vasta zona selvática cerca de 110 tepuis, saltos y lagunas, ocultas en la inmensa foresta. ¿Qué significa Canaima? De acuerdo a la opinión de algunos antropólogos, para los indios Pemones Canaima es un personaje, especie de espíritu, mitológico, que persigue sin cesar al ser humano y a la postre lo vence y lo mata. Es polimórfico y ubicuo. Toma nombres y formas diferentes, según los sitios que habite, bajo las aguas o en la cúspide de los montes. El indio atribuye a sus golpes certeros las enfermedades que le aquejan. Para llegar a Canaima, desde Caracas, es necesario realizar un recorrido de cerca de 2000 kilómetros. El nombre del lugar, donde se halla emplazado el Hotel Campamento, se debe al norteamericano Charles Vaughan, Charlie, un veterano piloto de aviones DC-3. En una de sus incursiones de exploración, descubrió un paraje, perdido en la inmensidad de la selva, donde el río Carrao cae en cascada, formando una gran laguna con bellas playas de arena. Se trataba del Salto Hacha, un sitio ideal, a su juicio, para desarrollar un recurso turístico. Desde el hotel campamento de esta población, hasta el cañón de Lauyan, donde se encuentra el Salto Ángel, Churum Meru o Querepacupa y Vena, todavía faltan 160 kilómetros. Que se realizan en curiaras por el río y a través de senderos escondidos entre la densa vegetación de la selva. Una vez allí, el salto domina todo el paisaje. Se me presentó la ocasión de inscribirme en una de las expediciones que salían temprano en la mañana hacia Lauyan Tepuy, belleza ciclópea que todos los turistas desean contemplar. Son pocos, no obstante, los que se aventuran en una expedición por río para alcanzar a verlo en toda su grandeza, desde el pie de sus enormes farallones. La mayoría prefieren sobrevolarlo cómodamente en una avioneta. Hice ambas excursiones. Después de una larga travesía en una poderosa canoa, propulsada con un fuera de borda y eventualmente con remos, llegamos al lugar donde, pudimos ver precipitarse, desde lo alto de la meseta de Lauyan Tepuy hacia el cañón de Lauyan, una imponente caída libre de agua, de cerca de 1000 metros de altura, 979 metros, según recientes cálculos. Impresiona más que el volumen de agua, la altura del salto que el agua da sobre el vacío, desintegrándose en millones de gotas de espuma conforme se acerca a la frondosa vegetación del suelo selvático. El salto. Según pude apreciar más tarde, desde el aire, el agua se desliza, en la cima de la altiplanicie, por una especie de ranura gigante, horadada con el roce de los siglos, y cae libremente por varios centenares de metros en forma compacta, sin perder sus contornos, para irse abriendo gradualmente en abanico hasta chocar sobre las rocas del pie del Tepuy, disuelta y pulverizada en forma de nube.
De esta cascada, constituida por los hilos plateados y las infinitas gotas del salto, emerge una corriente cristalina que se desliza por entre las rocas hasta el río Carrao, afluente del Caroní. Los indios conocían esta caída de agua y la llamaban Querepacupa y Vena, Churumbena, Salto del Auyán, Salto del Diablo, según diversas versiones, pero, desde 1937, se le conoce turísticamente como Salto Ángel, en memoria del aviador y explorador norteamericano Jimmy Ángel, que la sobrevoló en esa fecha capotando en la cima cenagosa del Auyán. Desde entonces, muchos se han preguntado, ¿qué buscaba ese americano en la cima del Tepuy? A lo largo de este relato, trataremos de dar algunas respuestas que satisfarán ampliamente esta curiosidad. El Auyán Tepuy es considerado por los indios de la región una montaña sagrada. El misionero capuchino, Fray Cesáreo de Armellada, uno de los mejores conocedores de la región, señala que su verdadero nombre entre los pemones es el Tepuy Auyán, la montaña del infierno o del diablo. Es el tepuy de mayor superficie, en la región. Mide 700 km de anchura. Y, su altura, en el borde meridional, alcanza 2.460 metros, sobre el nivel del mar, mientras en el borde septentrional desciende a 1.600 metros, sobre el nivel del mar. 2. Los primeros exploradores del Auyán Tepuy, Mundó y Cardona. En realidad, dos aventureros, de origen catalán, habían explorado la Gran Sabana y el Auyán Tepuy antes que Jimmy Ángel. Entre ellos, uno de los más famosos fue Juan María Mundó Freixas, representante del comercio, agente viajero, y agrimensor, que llegó en 1907 a Ciudad Bolívar y pronto quedó subyugado por el misterio de las selvas de Guayana, con sus leyendas de oro y de diamantes. Con el paso de los años, esa fascinación aumentó, nunca decreció. Las riquezas de Guayana no eran un sueño. Estaban allá, y él lo comprobaba cada vez que un buscador de oro volvía a la ciudad a vender las pepitas, o los cochanos, recogidos en la jungla. El año 1927, Juan M. Mundó, explorador de ascendencia catalana, que se encontraba en Venezuela desde 1907, entabló contacto con el capitán Félix Cardona Puigo, recién llegado a Venezuela, entusiasmándole con la idea de una expedición a la Guayana amazónica venezolana. Hicieron amistad y pronto partieron juntos, desde Caracas, por la vía de los llanos, hasta Ciudad Bolívar, a donde llegaron después de 16 días de penoso viaje. Allí se dedicaron a concretar los preparativos del viaje, trasladándose luego a La Paragua, pequeño puerto del río del mismo nombre. 2. 1. Primer intento de ascensión al Auyán Tepuy. Mundó y Cardona navegaron por el río Paragua, acompañados por expertos indígenas buenos conocedores de la región, hasta llegar a San Pedro de las Bocas, donde este se une con el río Caroní. Superando los difíciles raudales de este río de aguas negras, pero cristalinas, se acercaron a una inmensa formación montañosa que llamó de inmediato su atención. Era el Auyán Tepuy. En las cascadas de Guance dejaron las embarcaciones que traían y, ayudados por los indios camaracotos, se internaron en curiaras, embarcaciones hechas de un solo tronco, por otro afluente del Caroní, el río Carrao, que circunda la inmensa mole del Auyán Tepuy, hasta venir a parar a un pequeño caño que desciende de la montaña, el Churum, y que tiene su origen precisamente en el impresionante salto Churum Merú. A la orilla de este caño, al pie del farallón montañoso, acamparon ambos, avistando desde allí la impresionante caída de agua, y siendo los primeros en fotografiarla desde abajo. La foto recoge una vista de la mitad inferior del salto, unos 500 metros de caída, donde el agua que llega al fondo prácticamente pulverizada ha producido, por obra de un proceso de erosión milenario, una inmensa concavidad vertical. La intención de ambos exploradores era ascender hasta la meseta del Auyán Tepuy por su falda noroeste, pero no lo lograron por esta vez. Sin desanimarse, continuaron su viaje, realizando una de las incursiones más extraordinarias que se hayan hecho en la región. Llegaron, por el Caroní, hasta el gran salto de Otoanda o Tobararima. Los indios que les acompañaban fueron desertando gradualmente, por temor al espíritu de Canaima. De regreso, navegaron por el río Tírica hasta su confluencia con el Pelurén, cubriendo una distancia de más de 300 kilómetros y aproximándose a la parte suroeste de la Gran Sabana, cerca del poblado indígena de Uronquen. 2. Los exploradores se separan. Fascinado por la belleza de los parajes visitados, Mundó decidió quedarse por un año en Uronquen, realizando desde allí un viaje hasta las inmediaciones de Santa Elena de Guairén. Mientras Cardona se devolvía en busca de ayuda y apoyo para la labor exploradora emprendida por ambos.
Félix Cardona viajó hasta la capital y mantuvo conversaciones con una compañía belga interesada en la explotación de diamantes, sin llegar a acuerdos definitivos. En vista de lo cual, impulsado por la fiebre de aventura que le había inculcado su amigo Mundo, se puso en camino hacia Unonken, a fines de 1928, pertrechado con abundantes provisiones. A comienzos del año 1929, las expediciones de ambos exploradores se cruzaron en la desembocadura del Carrao con el Caroní. Mundo, afectado por la malaria, venía abatido, en viaje de regreso. Mientras Cardona, animoso por su descanso en la ciudad, volvía en su busca con intención de penetrar de nuevo en los misterios de la tupida selva amazónica. Ambos amigos conversaron. Mundo había logrado hacer amistad con algunos indios de la región, alcanzando, gracias a sus informaciones y mediante un inmenso rodeo, las vastas praderas de una nueva región, que estos llamaban la Gran Sabana. Se trataba de una altiplanicie, más o menos irregular, dominada por la presencia amurallada y lejana del Roraima, un gran macizo montañoso de la misma estructura de los tepuis, donde nacían las aguas límpidas y oscuras del caudaloso Caroní. Para los indígenas de la región, el Roraima era un enorme macizo donde nacían todas las aguas, de ahí el nombre, que significa la madre las aguas. Mundo se sentía cansado, con necesidad de reposo y tranquilidad, para poner en orden las notas de su viaje y le expresó a Cardona su deseo de ir a Caracas para presentar al gobierno los planos de las regiones exploradas por él. Cardona comprendió la situación, sin caer en la cuenta de que nunca más lo volvería a ver con vida, pues había de morir de fiebres en su estadía en la capital. También un hijo de Mundo, joven, de unos 20 y tantos años de edad, fue meses después víctima de la fatalidad, en una torrentera de uno de los afluentes del Orinoco, por donde cayó con su curiara, muriendo de resultas del accidente. Hay algo de devorador en la exuberancia de la manigua tropical, que recuerda a las legendarias maldiciones de las pirámides de Egipto. 2. 3. Intento de Cardona por alcanzar el aullante Puy. Cardona, como dijimos, continuó su viaje solo, penetrando por los ríos Carrao y Acanán, llegando hasta Camarata. A lo largo del trayecto siempre tuvo a la vista el aullante Puy, contemplándolo con curiosidad. Unas veces le parecía un volcán, otras una formación rocosa que bien podía esconder una fabulosa mina diamantífera. ¿De dónde, si no, venían los diamantes que arrastraban los ríos que rodeaban aquella extraña montaña? El historiador Pedro Grases menciona un nuevo intento de Cardona por escalar el aullante Puy, que terminó en un segundo fracaso. Sin arredrarse, el explorador catalán continuó por el Alto Carrao, atravesando la Sierra de Lema, las aguas de Chicanán y el Cuyuní. Para retornar, finalmente, a Ciudad Bolívar en mayo de 1929. Félix Cardona trajo de esta expedición un importante mapa croquis de la región, la noticia del Salto Churummerú, y la información sobre la existencia de un altiplano sobre el macizo guayanés que denominó como la Gran Sabana. Como lo atestiguan las dos rutas marcadas por Cardona en el mapa, por fin había logrado ascender a lo alto del Tepuy. Fragmento del mapa de Cardona. Las leyendas de los sitios marcados a mano en el mapa, resultan ilegibles en la copia que hemos obtenido de este plano. Pero se ve claramente la ensenada que conforman los ríos Caroní y Carrao, donde hoy está situado el campamento Canaima, y que hemos circundado con el óvalo pequeño. En el centro del fragmento de mapa reproducido y enmarcado dentro de un óvalo grande, vemos la meseta del Aullán. Se pueden apreciar el arranque y dirección de las dos rutas ensayadas por Cardona, una de frente al Salto y otra por un lateral. En los años siguientes, con la Comisión Venezolana de Límites, Cardona recorrió el Orinoco, Casiquiaré, Río Negro y otros afluentes menores hasta la Piedra de Cocuy. A los aportes mencionados, se añadía ahora una gran colección de especímenes de raras plantas recogidas en la región. 2. 4. Nueva expedición de Cardona. El 27 de noviembre de 1936. Cardona parte de Ciudad Bolívar en una nueva expedición. A comienzos del año 1937, se encuentra en la desembocadura del Erevato. En el mes de mayo llega a Aurellén, en la sabana de Camarata para intentar una vez más el ascenso del aullante Puy. El 21 de mayo de 1937, por fin, logra su propósito, remontando una especie de escalera natural que descubrió en uno de sus flancos. Ya en la altiplanicie, estimó su altura en 2.460 metros sobre el nivel del mar y aprovechó sus nuevos conocimientos para mejorar el mapa croquis de la región, en lo referente al aullante Puy.
Sin duda, su tenacidad abrió el camino para futuras expediciones, pues, desde entonces, se reconoce que el mejor camino para escalar el Ollantaytambo es la pica que abrió por el sitio llamado Guayaraca, y que lleva a una planicie ubicada al sur del Tepuy. Detalle del plano de Carmona. La meseta de Ollantaytambo. 2. 5. Expediciones de Alfredo Hahn, primer venezolano en ascender al Auyán. El historiador Pablo Vilá, en su Geografía sobre Venezuela, dice que el naturalista venezolano Alfredo Hahn estuvo 2 veces en el Ollantaytambo. Una en el mes de mayo de 1937, en una expedición por tierra, logrando la primera ascensión a su cumbre de que se tiene noticia. De ser así, bien pudo formar parte de la ascensión realizada por Cardona. Y, otra, en agosto de ese mismo año, cuando sobrevoló la meseta del Tepuy en una avioneta pilotada por James C. Ángel, obteniendo también la primera fotografía que muestra la caída completa del salto. Se dice que los baláteros de la región conocían bien el salto, porque en su trabajo en la selva quedaron fascinados siempre por su grandiosidad. No pocas personalidades del país, desde finales del siglo XIX, no solo habían oído sobre su existencia, sino que habían tenido la oportunidad de verlo en algunas de las expediciones organizadas por aquellas tierras. 3. El famoso vuelo de Jimmy Ángel. Por septiembre de 1937, llegó a la región de Camarata, un avión pilotado por el norteamericano James Ángel, con la evidente intención de explorar el Ollantaytambo. ¿A qué se debía esa concentración de exploradores, naturalistas y aventureros en la misteriosa Canaima? Por el momento, gracias al historiador Pedro Grases, sabemos que Cardona se encontraba en el lugar y que colaboró con Ángel en la búsqueda de un sitio adecuado para aterrizar en la cima, porque conocía su naturaleza pantanosa. Mientras que el aviador norteamericano hacía algunos viajes de aprovisionamiento a Ciudad Bolívar, Cardona se dedicó a estudiar la zona, llegando a la conclusión de que debía desaconsejarle el aterrizaje en la cima. Como este no se convencía, realizaron algunos vuelos sobre aquella especie de plataforma natural del Tepuy, discrepando sobre su solidez como campo de aterrizaje. James Ángel se aferró a su plan inicial y Cardona, consciente de los riesgos, decidió no acompañarlo, quedándose en el campamento al pie del Tepuy. El 9 de octubre de 1937, Jimmy Ángel inició su aventura. Le acompañaban, en este famoso vuelo, su esposa María, el técnico Gustavo Enicabulla y su ayudante jardinero. Pero, al intentar aterrizar, en lo que a Jimmy le parecía una superficie acolchada por el césped, las ruedas se hundieron, quedando varado en la meseta. El verde césped resultó ser una esponja traicionera. La desaparición de la avioneta se reportó de inmediato a Caracas, manteniendo en vilo a la opinión pública. Muchos daban por seguro que se había estrellado, pues no se tuvo más noticias de Jimmy y su acompañante por varios días. Pero estos, abandonando el avión, lograron descender del Tepuy, tras una odisea de varios días. Cuando se supo de la desaparición, fue el propio Cardona quien informó al mundo que el célebre aviador se hallaba perdido en la montaña del Diablo. De acuerdo al historiador Pedro Grases, Cardona emprendió la subida para ayudarles a bajar y de no ser por él no se hubiesen salvado. Otros piensan que fue Enicabulla, quien conocía el camino de bajada, por haber subido con Cardona al Tepuy. En todo caso, el grupo accidentado utilizó la pica que Cardona dejó marcada en una de sus célebres ascensiones. James Crawford Ángel, Jimmy, había nacido en Springfield, Missouri, Estados Unidos, el 1 de agosto de 1899. Desde niño sintió inclinación por la aviación. Se dice que un día robó unas cortinas de la casa de su madre y construyó un planeador con cañas de bambú, con el cual se lanzó al espacio. Desde muy joven trabajaba en un circo, en Lincoln, Nebraska, haciendo acrobacias y lanzándose en un paracaídas. Allí tuvo como compañero, en 1921, a un joven, aún poco conocido, Charles A. Lindbergh, quien años después se haría célebre al ser el primero en cruzar el Atlántico en un aeroplano y por el triste secuestro de su hijo. Jimmy participó, también como aviador, en la Primera Guerra Mundial. Estuvo, en Jordania, donde conoció a Lawrence de Arabia e hizo algunos vuelos de reconocimiento para este singular personaje. Filmó 7 películas de aventuras, actuando como aviador. Entre ellas, Legión de los Condenados y Ángeles del Infierno. Durante su vida tuvo ocasión de volar por todos los continentes. Lugar aproximado en el que quedó la avioneta en el Ollantaytambo. El accidente, rodeado de 1000 especulaciones, por la actividad fantasiosa de la gente, despertó un tremendo interés por los territorios de la Guayana, en los remotos territorios del sudeste venezolano.
El año 1939, la Comisión Exploradora de la Gran Sabana, en un informe publicado el mes de noviembre, al tiempo que publicaba unas excelentes fotografías de la caída, del ingeniero C. A. Freeman, le dio el nombre de Salto del Ángel, con el que comúnmente se le conoce hoy día. Jimmy murió en Panamá, días después de un accidente aéreo, con conciencia suficiente para expresar como su última voluntad que su cuerpo fuese incinerado y sus cenizas esparcidas sobre el salto que lleva su nombre. 4. Algunas versiones de la aventura de Jimmy Ángel. Por el momento nos hemos limitado a hacer una breve referencia a la historia oficial de la primera visita a la Ollantaytambo y del descubrimiento del Churummerú, por el aviador norteamericano Jimmy Ángel, que acabaría por apadrinar con su nombre al famoso salto. 4.1. Charles Brewer Carías. ¿Por qué el empeño de Ángel en aterrizar en el Tepuy? Charles Brewer Carías, en un artículo publicado en la revista Elite, el 6 de octubre de 1972, da una nueva versión, que explica ciertas lagunas e incógnitas de la anterior. ¿Por qué el empeño de Ángel en aterrizar en la cima del Tepuy, desoyendo los consejos de Mundo? La historia, al parecer, se remonta a 1920, cuando Jimmy Ángel realizó su primer vuelo a la Ollantaytambo, llevando en la avioneta a un misterioso pasajero que lo había contratado en el bar de un hotel de Panamá, por la suma de $5,000, para que lo llevara al sitio que indicaba un pequeño plano de la región venezolana de Canaima. Jimmy, intrigado por la proposición del extraño, y no exento de espíritu aventurero, accedió. Realizaron, ambos, un viaje un tanto accidentado, porque les tocó en suerte un torrencial aguacero. No obstante, logró aterrizar en el lugar indicado en el mapa, junto a un pequeño riachuelo que serpenteaba en la alta sabana. El pasajero se bajó y recogió 30 kilogramos de pepitas de oro. Al abandonar el lugar, Jimmy observó con detenimiento desde el aire el lugar en que había descendido, tratando de grabarlo en su mente para el caso que decidiera volver, como efectivamente lo hizo. Años después, en 1937, Jimmy Ángel logró conformar un grupo interesado en la aventura de localizar el lugar de su aterrizaje y la ubicación del misterioso filón de oro. El grupo lo componían, además de su esposa, Gustavo Cabullaén y Miguel Delgado. Juntos estudiaron la zona y las posibilidades de ascenso, sobrevolaron el Ollantaytambo, tratando de identificar el lugar donde había aterrizado años atrás con el pasajero de Panamá. La posibilidad de un filón de oro, o de cuarzo aurífero, en aquella cumbre plana, no parecía algo absurda. Antes podía explicar la abundancia de oro de aluvión en las arenas de los ríos que circundan el Tepuy. Las caídas de agua, entre las cuales destacaba el Churummerú, podían haber hecho por siglos la minería de erosión. De acuerdo a Brewer Carías, Gustavo Cabullaén había hecho 2 ascensiones, a la Alto Meseta, junto con Miguel Delgado, tratando de localizar por tierra la sabana y el riachuelo que Jimmy había creído reconocer desde el aire, como el sitio de las pepitas de oro. Explorando desde una sabana llamada Guayaraca, observaron en la pared sur de la Ollantaytambo una grieta oblicua, que resultó ser el único paso hacia la cumbre. Pasada la muralla, entraron a un mundo maravilloso de rocas que parecen castillos, aguas rojas, colibríes, que se paraban frente a sus caras, bellas orquídeas y zonas tapizadas por pequeñas plantas carnívoras. Ninguna de las ascensiones dio resultados positivos. En consecuencia, Jimmy decidió volver a sobrevolar la meseta, y aterrizar de nuevo en ella, fiándose de lo que había registrado en su memoria. El 4 de octubre de 1937, Jimmy Ángel, junto con su esposa, María, y sus 2 compañeros Gustavo y Miguel Delgado, despegaron rumbo al macizo montañoso, elevándose hasta una altitud de 1800 metros, que les permitía sobrevolar la sabana de la Ullán. El avión Ryan Flamingo, Río Caroní, que era como lo habían bautizado, aterrizó al lado del riachuelo con las 3 ruedas a la vez. Se deslizaba sobre la vegetación con el motor apagado, cuando se hundió de repente en el fango, enterrando la nariz y lanzando a Gustavo Eni desde el último asiento hasta el sitio del piloto. Inmediatamente, Jimmy se dio cuenta de que ese no era el mismo lugar del riachuelo de oro y con pesar lo comunicó a todos. El avión quedó como mudo testimonio de la creencia de Jimmy y los sacrificios que hicieron cuantos creyeron en él. El sitio de las pepitas de oro aún permanece en secreto y quizás en algún lugar alguien tenga aquel planito. El avión Ryan Flamingo, de Jimmy Ángel, fue sacado de la cumbre de la Ollantaytambo, para su restauración, en 1970 y no ha sido devuelto a la montaña como fue prometido. 4. 2. Versión del periodista Oscar Llanes. En un relato similar, basado al parecer en las memorias inéditas de Jimmy Ángel, el periodista Oscar Llanes y su colega Néstor Rodríguez señalan que, el minero que Jimmy Ángel contactó en Panamá se llamaba McCracken.
El vuelo se llevó a cabo el 12 de mayo de 1921 y al aterrizar en la mesa del Tepuy, el misterioso minero recogió en las arenas de un riachuelo 75 libras de oro corchano. Pero ha quedado siempre la duda de si este minero había obtenido aquel oro, trabajando por algún tiempo en la cima del Ollantaytambo o hallando por suerte en una excursión a la meseta una rica veta, de la que extrajo tanto oro, que no pudo o no quiso cargar desde aquella altura y decidió esconder una parte, que ahora trataba de recuperar. Hay quien cree que McCracken, un hombre fuerte, capaz de ascender a la meseta por tierra, con el equipo necesario para la búsqueda del oro, conocía por muchos años la existencia de un río en el altiplano que botaba oro, como se solía decir. Al regreso de una de sus últimas ascensiones al filón, enfermó y no pudo regresar, al menos de forma inmediata, al Tepuy. Unos años después, en 1930, sobrevoló la montaña en un travelaire de 7 pasajeros, acompañado de un ingeniero de minas norteamericano, el señor Dick Curry, pero las condiciones atmosféricas le resultaron adversas y no pudieron ver nada. Intentó, entonces, establecer un campamento en el río Carrao para buscar una subida adecuada por tierra, sin lograr su propósito, también por el mal tiempo. Al parecer, 12 años después, el de agosto de 1933, Jimmy Angel regresó en busca de la mina, pero fracasó, porque no pudo localizar la montaña. En 1935, realizó varios vuelos de reconocimiento para cerciorarse de que se trataba de la misma montaña donde el minero recogió los colchanos de oro. Y, el 23 de marzo de ese año, pilotando un Cessna monomotor, con el que había volado desde México, vía Panamá y Colombia, se aventuró una vez más hacia la cima, esta vez en compañía de F. I. Martin Shorty, un geólogo que consiguió financiamiento de la compañía Pomeroy, y 2 representantes de la misma, los señores Durant C. Hall y L. R. Denison. Fue en esta ocasión, cuando vio por primera vez la majestuosa catarata. En este viaje, nos dice Oscar Yanes, el 23 de marzo de 1935, descubrió un gran cañón que se extendía bien adentro del centro del cerro y vio una caída de agua que casi le hace perder el control del avión. Jimmy estaba viendo la catarata más alta del mundo. Se pensó entonces en que todo era fruto de la imaginación de Jimmy. Sin embargo, el piloto no se amedrentó e insistió en la búsqueda. Hablaba de la existencia no solo de un río de oro sino de un poblado abandonado. Fue, 2 años después de estos vuelos de reconocimiento, cuando Jimmy Angel organizó la 4ª expedición, el 9 de octubre de 1937, utilizando un avión monoplano de 450 caballos de fuerza, todo de metal y con capacidad para 8 pasajeros. Esta sí es la montaña de oro, dijo Jimmy al avistar la altiplanicie del Ollantaytambo. Planeó sobre una zona aparentemente firme y decidió aterrizar allí, quedando una rueda avioneta aprisionada en el fango. Junto con él viajaban su esposa Mary, Henry, Cabulla, y Miguel Delgado. Tras una odisea de 2 semanas, salvó la vida, gracias a Gustavo Henry Cabulla, el mejor escalador de montaña de la época, quien a su vez conocía la ruta de descenso gracias a su amigo Félix Cardona. Miguel Delgado recordaba, 39 años después, algunos detalles de esta aventura. Salimos a las 10:30 de la mañana. Aterrizamos arriba más o menos a 1:15 para las 12. Éramos 4 personajes, Jimmy Angel, su señora, Gustavo Henry y yo. Cuando faltaba poco para aterrizar, Jimmy Angel desconectó toda la electricidad del aparato, para que no hubiera incendios si acaso pasaba algo a la avioneta. Me asomé al portillo de medio lado, y hubo un impacto. Yo salí disparado y pegué contra un saco de dormir, Gustavo puso las 2 manos en el asiento, pero salió disparado y cayó en la cabina, entonces Jimmy me preguntó, Miguel, ¿qué te pasó? Yo le contesté, nada, Jimmy, no me ha sucedido nada, yo estoy bien. Entonces, les preguntó a Gustavo y a su esposa, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Nosotros estamos bien. Ángel tenía un rasguño en un brazo y un golpe en una pierna, que le pegó el volante del avión. Su señora, un rasguño en un brazo. Gustavo unos pequeños rasguños y yo un rasguño grande en el hombro izquierdo. Por un rato, nos quedamos estáticos, pensando qué era lo que íbamos a hacer. Jimmy Angel improvisó un campamento, a pocos metros del avión accidentado. Hizo varios intentos por desatascar el avión, poniendo ramas debajo del caucho, sin lograrlo. Tomó una foto del avión atorado y escribió con aceite sobre el ala del avión "All OK" y una flecha indicando la cabina. Su esposa, desde una elevación tomó una foto donde se veían las 2 alas del aparato y la inscripción.
Una vez tomadas estas previsiones, el grupo decidió intentar descender del Tepuy a pie, confiando en las cualidades de vaquiano de Henry Cabuya, conocedor del lugar, donde había llegado a tener un campamento y un pequeño conuco. El ingeniero Carlos A. Freeman, que tuvo ocasión de volar con Jimmy Ángel en diversas oportunidades, comentaba que este incluía el paracaídas entre su equipo no tanto porque fuese a lanzarse del avión con él, en caso de problemas, sino para desplegarlo sobre los árboles, en caso de aterrizaje forzoso, como señal para los grupos de rescate. Freeman, quien en 1939, se haría famoso por una expedición a la Gran Sabana con los ingenieros Aguirre y López Delgado, conserva un papel escrito por Jimmy Ángel, en Caracas, el 30 de noviembre de 1941, en el que este señala que se han escrito muchos artículos sobre sus aventuras en Venezuela, pero que la verdad sobre su vida se la va a referir a él. Freeman le comentó al periodista Oscar Llanes que había visto por primera vez el Churummerú, cayendo desde lo alto del Aullantepui, con Jimmy Ángel y Quintín Amaral. La impresión que les hizo fue tan grande que Amaral les dijo que no importaba si moría mañana, después de haber visto lo que estaba viendo. 4. 3. La versión del periodista Jordán Hernández. Al celebrarse el 50 aniversario del famoso vuelo de Jimmy Ángel, Alberto Jordán Hernández, periodista del Diario de Caracas, trata de reconstruir la historia, revisando entre otras fuentes los diarios de Ciudad Bolívar, de esta época. Voy a emprender la tentativa más arriesgada de mi vida, había dicho a unos amigos, Jimmy Ángel, la tarde del jueves 7 de octubre de 1937 en la Tasca El Polo Norte de Ciudad Bolívar. 2 días más tarde, el sábado 9, a las 11:45 de la mañana, posaba su avioneta Flamingo Río Caroní, en la cima del cerro Aullantepui, después de descubrir que el enorme salto de agua que los indios del lugar nombraban Churummerú, dejaba pequeños a todos los tenidos hasta entonces como los más altos del mundo. El periodista, basado en una fuente más fiable, no sitúa el vuelo el 4 de octubre sino el 9 de octubre. Señala, eso sí, que lo acompañaban su esposa, su amigo Gustavo Henry, Eni, y el peón Miguel Delgado. También nos da algunos rasgos nuevos sobre la identidad del piloto norteamericano. Ángel, dice, era un personaje familiar a los mineros de la selva guayanesa, tenía instalado allí su campamento camarata y con frecuencia volaba su avioneta de fabricación alemana, tratando de descubrir yacimientos de oro y diamantes. Varias veces había observado desde el aire lo que se le antojaba era la octava maravilla del mundo, el inmenso salto. Y hombre arriesgado se propuso aterrizar en la cima desde donde se precipitan las aguas del río Churuna para formar la cascada. Resulta muy poco aceptable, para quienes hemos sobrevolado el Aullantepui, que Jimmy desease, por puro placer estético, aterrizar en su cima para ver el Churummerú. Sin embargo, el periodista, que parece desconocer el relato de Breuer, señala que el periódico local, El Luchador, al hacerse eco de los acontecimientos, consideraba el Aullantepui como un lugar que gozaba del privilegio de no ser accesible a ninguna planta humana, sin riesgo de la vida. Porque, se había dado el caso, entonces conocido, de otro americano osado, que logró llegar hasta allí y extraer cierta cantidad de oro, muriendo después. Se decía entre la gente de Guayana que en el cerro de Aullantepui es donde se encuentran las fabulosas riquezas de El Dorado, que tanto buscaron los conquistadores españoles, sin conseguirlas. Esto, sin duda, debió entusiasmar a Jimmy. Al parecer, en un principio, cuando tomó tierra sobre la meseta, comunicó por radio a su campamento de camarata que había aterrizado felizmente y que despegaría al día siguiente. Pero, luego, al entrar en una zona fangosa derrató, y se fue de morros contra el suelo, como consta por las fotografías que se tomaron. La radio no funcionó más y a pesar de todos los esfuerzos que hicieron no pudieron entre todos enderezar el avión. A los 2 días de angustiosa permanencia en el intrincado lugar, tomaron la decisión de emprender el retorno a pie, aventura tan arriesgada como la que realizaron por aire. Para la historia dejó escrito, en la avioneta que abandonaba y que quedaría como monumento a su aventura, el siguiente mensaje. Este avión Flamingo fue aterrizado aquí el sábado 9 de octubre de 1937, a las 11:45. El aterrizaje fue intencional. El interruptor del magneto y la llave de paso de la gasolina fueron cerrados. Tocamos tierra 750 pies antes de encontrar este punto flojo donde quedó pegado el avión, el cual capoteó, habiéndose dañado el borde de ataque de la punta del ala izquierda, y habiéndose arrancado una manguera del radiador del aceite. Pasajeros. Señora de Ángel, Gustavo Eni, Miguel Delgado. Hoy día es el 11 de octubre, y empezamos a caminar todos en buena salud hacia el campamento camarata, nuestra radio nos falló por completo.
Jimmy Ángel. Transcurrido el primer día, sin que se tuvieran noticias de los exploradores, en Camarata comenzaron a temer lo peor. La inquietud aumentaba con el transcurrir de los días y cuando ya no se abrigaban esperanzas, se corrió la alarma y se iniciaron las labores de búsqueda. El avión Río Caroní se encuentra extraviado en el Alto Caroní, tituló a 4 columnas, abriendo su primera página, El Luchador, en su edición del 18 de octubre. Informaba que al saberse la noticia en Caracas, el presidente Eleazar López Contreras ordenó a la aeropostal que cooperara en la búsqueda con su poderoso bimotor ACE, que llegó a la zona pilotado por el capitán López Enríquez. También se reportaba la llegada del conocido millonario estadounidense William H. Phelps, quien es también sportman valeroso y ha querido participar en la búsqueda. En realidad, W. Phelps era un prominente hombre de negocios caraqueño. 7 días, expuestos a todos los peligros de la selva, estuvieron caminando los intrépidos exploradores. A las 9:30 de la noche, del lunes 18 comunicaron desde Camarata. Acaban de llegar sanos y salvos. Y la noticia pronto fue lanzada al aire por la emisora Ecos del Orinoco. Los titulares de El Luchador, del miércoles 29, decían: Jimmy Ángel ha salido ileso de su aventura al Cerro Ollantaytambo, dando toda clase de pormenores del percance. Y cosa curiosa, dice el periodista Alberto Jordán, para nada mencionó, este periódico, que el piloto descubrió que el salto Churumberu medía 979 metros, siendo más alto que el tenido por mayor en Venezuela, el Cuquenán, de 610 metros. E incluso que el hasta ese momento considerado el más grande del mundo, el Tugela, de 948 metros, en Natal, Sudáfrica. Con su descubrimiento, del cual se cumple hoy medio siglo, Jimmy Ángel se ganó un puesto en la historia y en la geografía venezolana. En homenaje suyo, en septiembre de 1964, el Churumberu fue declarado monumento nacional, cambiando su nombre por el de Salto Ángel. Después de su hazaña, Ángel continuó haciendo exploraciones en Venezuela. En 1948, realizó en compañía de Francisco Marín, una excursión por el Alto Caura. En septiembre de 1956 falleció en Panamá y dejó dispuesto en su testamento que sus cenizas fueran lanzadas en el salto que lo inmortalizó. Esto fue cumplido en 1960 por su viuda y sus 2 hijos. El primero en llegar hasta la meseta del Ollantaytambo, después que Ángel dejara allí su avioneta, fue el ingeniero Alejandro Laimes, Laimé. En 1965, Roland Ángel, el menor de los hijos de Jimmy, también llegó hasta el sitio, y colocó en la avioneta una placa en memoria de su padre. De poder darse fe a la fecha, en 1956, habrían estado en la cima 2 anónimos y ociosos aventureros que dejaron la siguiente inscripción: Paco y Sol estuvieron aquí en 1956 y pasaron el hambre pendeja. 5. Una versión originaria de la aventura de Jimmy Ángel. En abril del año 1970, 33 años después del malogrado intento de Jimmy Ángel por aterrizar en la cima de la Ollantaytambo, la revista Líneas, de la Electricidad de Caracas, en su número 156, publicó un relato de Gustavo Eni, un testigo presencial del hecho, que voy a reproducir a continuación en forma resumida, con inclusión de algunas de sus fotografías. Pondré en cursiva cuando cite literalmente. Al publicar el artículo, editor explica que cuanto en él se dice ha sido narrado a Enrique Luca, por quien fuera compañero de Jimmy Ángel, y que la versión periodística ha estado a cargo de Próspero Navarro Sotillo. En consecuencia, se da las gracias al señor Enrique Luca Escobar, de la Electricidad de Caracas, quien conservó durante muchos años los negativos de las fotografías que ahora se publican, con la debida autorización de su autor, Gustavo Eni. 5.1 Antecedentes. En 1920, mientras efectuaba un vuelo de demostración por Suramérica, el piloto norteamericano Jimmy Ángel se vio precisado a realizar un aterrizaje forzoso sobre una altiplanicie andina, 3.500 metros de altura, debido a la rotura del cuplón del magneto. El avezado piloto fabricó una pieza con la suela de uno de sus zapatos, y así pudo despegar y proseguir su vuelo sin interrupción alguna. Una vez llegado a Panamá, después de su vuelo de demostración, encontrándose en el bar de un hotel, cuando comentaba con unos amigos sobre aterrizaje forzoso, se le acercó un señor norteamericano, con un planito en la mano y le propuso que lo condujera a un lugar señalado en el mapa al sur del río Orinoco, en Venezuela, donde era necesario un aterrizaje y despegue similar al que él estaba narrando, pero a 2.600 metros de altura. Jimmy no se interesó mucho, pues acababa de regresar de un largo viaje y, tratando de deshacerse de aquel individuo, le dijo que lo haría por la suma de $5.000, abonado en un cheque de gerencia de un banco de Panamá, antes de emprender el vuelo.
Jimmy consideró dicha cantidad como difícil de satisfacer, por la persona que le hacía la proposición, pero cuál no sería su sorpresa cuando a las 10 de la mañana del siguiente día el extraño personaje se presentó, con el cheque de gerencia por los $5.000 exigidos. Hombre de palabra, Jimmy hizo los arreglos necesarios, y de acuerdo a lo previamente establecido, se trasladó con su pasajero a Venezuela, internándose hacia el sur, más allá del río Orinoco. Jimmy Ángel. Foto tomada de la página web http://www.telosworld.org/angel.htm 5.2. Un primer cargamento de oro. Según recordaba el propio Ángel, una vez allí, el extraño aventurero, le indicó un río a cuyo lado debía aterrizar. Jimmy así lo hizo. Aterrizó sobre una pequeña sabana. El tiempo no era muy bueno y llovía bastante. Tanto que a una de las alas del avión, le penetraba abundante agua. Con una pinchó la tela y logró achicarla. Permanecieron allí, durante la tarde y la noche, tiempo empleado por el misterioso pasajero en realizar una exploración a un lugar cercano, trayendo consigo unas 60 libras de pepitas de oro, dentro de sacos que, seguramente, tenía preparados de antemano a la espera de una oportunidad para llevárselos. En esta parte del relato, curiosamente, no se menciona que el aterrizaje había tenido lugar en la meseta del Tepuy, no obstante Jimmy persistía en buscar el sitio donde el minero americano le había mostrado en el mapa. Al parecer, el aventurero americano, junto con otro compañero, habían realizado una expedición, desde el Perú hasta Ciudad Bolívar, con la esperanza de hallar oro en la región y lo lograron, pero antes de dar feliz término al viaje, el compañero murió a consecuencia de la mordedura de una culebra. Habían dejado su tesoro en lugar seguro con la finalidad de recogerlo en la primera oportunidad. Y eso fue lo que hizo el hombre llevado por Jimmy hasta la ignorada región. A la mañana siguiente, Ángel y su pasajero despegaron con rumbo a Panamá, donde llegarían sin ningún contratiempo. Para Jimmy no significó nada aquel extraño viaje, quedando como uno más, sin prestar mayor atención al cargamento transportado. ¿Por qué? Una firma norteamericana estaba produciendo un avión mayor y él solo soñaba en pilotear y demostrarlo. 5.3. Años más tarde. Años más tarde, por pura coincidencia, Jimmy y el buscador de oro norteamericano, se encontraron en un tren, y al reconocerse rememoraron el viaje realizado por ambos al sur del Orinoco, unos 14 años atrás. Durante la conversación, el aventurero le preguntó a Jimmy si se había hecho millonario, suponiendo que éste habría retornado al lugar donde, según le dijo, se encontraba el oro a flor de tierra. En verdad, no lo había hecho, pero esta revelación le impactó a Jimmy Ángel de tal manera que le llevó a plantearse un cambio radical en sus actividades, regresando a Venezuela, motivado por una mezcla del placer el volar y de explorar aquel posible El Dorado. Y de 1934 a 1935, Jimmy y su esposa María, invirtieron sus ahorros en la búsqueda de aquel sitio. De una compra-venta de aviones, le quedó el Flamingo, que utilizaría en futuros vuelos y al cual bautizó con el nombre de Río Caroní. 5.4. Vuelos de exploración y descubrimiento del Salto Ángel. Ángel realizó innumerables vuelos por su propia cuenta, en uno de ellos y llevando de acompañante a un sargento técnico de apellido García, en momentos en que sobrevolaban el cerro Ollantaytambo, que era la región que más atraía a Jimmy, observaron por primera vez la caída de agua que hoy lleva su nombre, Salto Ángel, quedando impresionados por su altura. Este descubrimiento de Jimmy fue comentado a su regreso, y la magnitud del salto, fue corroborada por otras personas, incluyendo al señor Shorty Martin, geólogo y topógrafo que estaba haciendo exploraciones y levantamientos en esa zona, y quien se había hecho gran amigo de Jimmy, a quien conoció en el campamento de Camarata, en el mismo estado Bolívar. Shorty y Jimmy decidieron levantar un mapa del Ollantaytambo y, con tal fin, sobrevolaron el borde del cerro haciendo las anotaciones de acuerdo al rumbo, velocidad y altura. Por el altímetro del avión estimaron que el salto tenía casi 1000 metros de altura, lo cual lo convertía en el mayor del mundo. Esto fue ratificado años después por una expedición, al ser medido con exactitud. ¿Por qué se le bautizó Salto Ángel? El nombre que hoy lleva, Salto Ángel, surgió durante una reunión efectuada en Caracas, y que culminaría con el aterrizaje de Jimmy en la cima del Ollantaytambo. En esa reunión, además de Jimmy y Shorty, se encontraba Gustavo Eni, a quien hoy debemos el presente recuento, pues lo habían interesado en el proyecto. Cuando hablaron de la caída o salto, Eni, preguntó qué nombre tenía, quedándose ambos, Jimmy y Shorty, sin saber qué responder, pues no existía un mapa de la región, y el que ellos levantaron tampoco le habían puesto nombre.
Fue Eni quien sugirió el nombre de Ángel, utilizando el apellido de Jimmy, su descubridor y quien lo diera a conocer. 5. Aterrizaje en el Aullantepui. Este nuevo grupo, con la inclusión de Gustavo Eni y de Miguel Delgado, se trasladó en compañía de Jimmy y su esposa María, al sur del Aullantepui. En una sabana, donde Ángel solía aterrizar, se levantó un campamento que les serviría de base de operaciones, toda vez que Jimmy insistía que, en ese cerro o muy cerca de él, se encontraba el tan buscado sitio. Campamento base y tienda. Foto de Eni Cabulla. En el campamento, también conocido por 1100, en Guayaraca, base de operaciones de Jimmy Ángel. En aquel entonces vemos a Gustavo Eni, al lado de una tienda de campaña. Hicieron vuelos y más vuelos de reconocimiento, mientras Eni y Delgado realizaban las investigaciones por tierra. Gustavo Eni escaló la meseta del Aullantepui en 2 ocasiones, adentrándose cada vez más hacia el lugar que Eni parecía reconocer en sus pasadas con la avioneta. Pero un farallón de 1200 pies, que divide la meseta del Aullantepui, le impidió llegar hasta él. Logró, no obstante, divisar un par de sábanas casi iguales, llegando al convencimiento de no haber dado con el sitio, porque el terreno era extremadamente suave, cubierto en su mayoría por capas vegetales, aún no asentadas, y entre las que crecían helechos y máticas en forma de mogóticos, sobre los cuales había que pisar forzosamente, so pena de hundirse hasta la rodilla en el fango. Cuando Eni bajó de la segunda exploración, en cuyo viaje invirtió 15 días, recibió una sorpresa. Jimmy había regresado de un vuelo a Ciudad Bolívar y, con el avión cargado de bastimento, había sobrevolado la meseta y hecho un toque de ruedas, mostrándose satisfecho de haber hallado terreno firme. Solo esperaba el retorno de Gustavo para informarle de ello y proceder de inmediato a realizar el proyectado aterrizaje. Gustavo Eni, al conocer la nueva, trató de disuadir a Jimmy de iniciar el vuelo inmediatamente, y le pidió un prudencial lapso de espera de unos 12 días, a fin de subir nuevamente a pie y de marcarle el lugar de aterrizaje, pero Jimmy Ángel le respondió que de lugares de aterrizaje él sabía más que Gustavo. Además, todo estaba bien y era el momento tan esperado de despejar la incógnita del sitio, en cuya búsqueda llevaba unos 3 años y sus ahorros ya estaban totalmente invertidos, los 3 expedicionarios principales. Jimmy, su esposa María y Eni. Pese a todo, la insistencia de Eni logró su propósito, pero solo en cuestión de horas, y convinieron partir al día siguiente en la mañana. En aquel decisivo momento el reloj marcaba las 2 p.m. del 8 de octubre de 1937, y cargar el avión les llevaría algún tiempo. ¿Era lógico todo aquello? Entre Gustavo y Jimmy existía una ilimitada confianza en lo que cada quien había tomado bajo su responsabilidad, y en esa ocasión Jimmy le dijo: «Estoy seguro de que puedo aterrizar y, de que si algo pasa, tú nos traerás al campamento». Gustavo, por su parte, confiaba en la pericia y conocimientos del arriesgado piloto. Aquello, aparentemente, reducía los riesgos de la aventura, se aligeró el avión de todo aquello que no era imprescindible, incluyendo la gasolina, de la cual solo se dejó en los tanques la suficiente para ida y vuelta, vuelos que no tomarían más de un cuarto de hora en cada sentido, se colocó una tiendita de campaña, un rollo de mécate de 80 metros de largo y suficiente comida para 15 días, tiempo este que, en carta a su hermano en Caracas, había estimado Gustavo para cualquier eventualidad. Desde hacía un mes se venía considerando la posibilidad de un aterrizaje en el Aullantepui. De acuerdo a las indicaciones de Jimmy, se colocó el mayor peso hacia la cola, inclusive el correspondiente a cada pasajero. Así la distribución recayó en Gustavo, en el último asiento, y luego Miguel, María y Jimmy. 5, 6. El amanecer del 9 de octubre de 1937. Aclaró el día 9 de octubre de 1937 y todo estaba dispuesto. El despegue se efectuó sin tropiezos, a las 11:20 am, llegando a los 15 minutos a la meseta, la cual sobrevolaron por escasos minutos antes de proceder al aterrizaje. No podía ocultarse la emoción que embargaba a los osados presentes ante la gran incógnita de posarse sin dificultades en el Aullantepui. Tan dispuesto iba Jimmy a efectuarlo, que una vez alineado el avión con la supuesta pista y de que el terreno lucía propicio, cortó motor, magnetos, y todos los switches fueron pasados a off. La suerte estaba echada, el Flamingo dócilmente comenzó a rozar la superficie con sus 3 ruedas, en posición perfecta de un aterrizaje de 3 puntos, y dejando una huella con sus cauchos entre los mogóticos de hierba, pero cada vez más profundas a medida que decrecía la velocidad y las alas perdían su sustentación. Todos guardaban un elocuente silencio hasta que se oyó una voz. Era la de Gustavo Eni, quien desde el fondo de la cabina gritaba:
Pull out Jimmy, pull out, coincidió la alerta con un pequeño salto del avión antes de caer en un terreno más blando aún, y esto trabó su tren delantero y con la inercia levantó la cola, hundiéndose el morro hasta el eje del motor y quedando en esa posición, como si dijera, aullante Pui, ante ti me rindo. Eran las 11:45 am. Dentro de la cabina se produjo cierta confusión, pues se rompió el cinturón de seguridad de Gustavo Eni que era de Mécate o Kaguya. Su larga humanidad menos 1,90 metros, pasó entre Miguel y María, yendo a caer a horcajadas sobre Jimmy, donde, con el volante y el panel de instrumentos, quedaron incómodamente trabados. A instancias de Jimmy, María y Miguel saltaron del avión, mientras él y Gustavo salían, prácticamente gateando, por la puertecita delantera, pues, aunque con poca gasolina, esta se filtraba por una de las alas que servía de apoyo al avión en tan incómoda posición. Afortunadamente no se produjo fuego en el avión, debido a las precauciones tomadas por Jimmy, y aparte del susto al ocurrir el accidente, los 4 pasajeros se encontraban sanos y salvos. Constatado esto, su primera labor fue enderezar el avión utilizando el mécate que llevaban, lo ataron a la cola y tiraron de él. El flamingo estrellado. Foto de Eni Kaguya. Tal y como quedara el avión tras su aterrizaje sobre el aullante Pui. Jimmy Ángel con sombrero conversando con María. Fue la mañana del día 9 de octubre de 1937, el examen preliminar de la nave reveló la rotura de una tubería del radiador del aceite del motor y una pequeña abolladura en el ala izquierda, lo cual hubiese sido fácil de reparar. Donde estribaba la mayor dificultad, y que no estaba entre sus posibilidades, era el sacar el avión del atolladero, pues se encontraba asentado sobre el fuselaje con su tren de aterrizaje completamente enterrado en la blanda superficie. 3:7. El campamento silente y una gran desilusión. A la hora convenida con el campamento base, se iniciaron las llamadas a través del equipo de radio del avión, pero desafortunadamente no obtuvieron respuesta alguna, se repitió luego en cada oportunidad y hora señalada para los contactos. Y la misma mala suerte que en otras ocasiones, fue precisamente entre llamadas y llamadas cuando Jimmy Ángel sufrió la mayor desilusión. Se trasladó a la orilla del río que, según él, era lugar de su aterrizaje en 1920. Y comprobó su error al notar la diferencia de una apreciación hecha desde el aire y la cruda realidad de hacerlo, en tierra. No era el sitio. Esto, naturalmente, produjo un gran pesar en el grupo, pero el temple de aquellos expedicionarios no cedió ante la adversidad y, de inmediato, se dedicaron a planear el descenso. En las alas del avión, se escribieron con tela y adhesivo, las palabras solo OK. Todos bien, y con una flecha se indicó el rumbo que seguirían. Jimmy también dejó una nota en el avión, con la hora y resultado del aterrizaje, así como la nómina de los integrantes del pasaje. Además, se dejarían a bordo los aparatos y bultos no imprescindibles, a fin de evitar estorbos en el descenso. El flamingo. Con el mensaje All OK. Foto de Eni Kaguya. All OK. Todos bien, y la flecha indicadora del rumbo. Sobre las alas del avión NC, 9487, que aparece con el morro enterrado. 3:8. Gente de aire, gente de tierra, a Jimmy, hombre más de aire que de tierra y, a María, por su condición de mujer, se les asignaron los bultos más pequeños y livianos, mientras que Miguel y Gustavo llevarían los morrales y el mécate. Al clarear el día 10 de octubre de 1937 se pondrían en camino. O sea, el día siguiente. Antes se agotaría el último recurso, intentar el hacer contacto con el campamento. Al atardecer, una nota insignificante vino a alterar el ánimo de aquel grupo. Una zorra con sus cachorritos. Tampoco visitado era aquello, incluso por otros animales, que la zorra no opuso resistencia, ni se tornó agresiva, cuando Henry tomó en sus manos a 2 de dichos cachorros. Con estos pasaron un rato y hasta compartieron su primera comida. A la mañana siguiente, y ya agotada la batería del avión tras los fallidos contactos radiales, el grupo inició su caminata hacia el farallón, el cual tendrían que escalar luego y atravesarlo, a fin de pasar al otro lado. Esto constituía la preocupación de los expedicionarios, pues fue allí donde Gustavo se vio detenido hacía 15 días y se había devuelto, al no encontrar la forma de bajarlo por el lado que ahora precisaban escalar. La marcha se hacía lenta, pues tenían que ir abriendo picas, unas veces por grandes helechales, otras por ramazones trabadas, y otras para vadear los ríos. Hubo días en que escasamente pudieron avanzar unos 150 metros, y en una ocasión, debido a que al llegar a la orilla de uno de los ríos que cruzan la meseta, se dieron cuenta de que era muy profundo y solo podía atravesarse tumbando una mata para hacer una especie de puente.
Otro día, la vegetación de helechos era tan tupida, que la pobre María salió con la cara rasguñada e hinchada debido al roce de las hojas. Pese al lento andar en ocasiones, al llegar a los claros se ganaba tiempo, y pronto estuvieron frente a la muele de cuarcita, llena de grietas, y la que debían subir y bajar. Tras algunos fallidos intentos, encontraron una grieta que les facilitó el paso y con la ayuda del mecate, nuestros 4 personajes pasaron con éxito al otro lado. Ya en este lugar, la situación cambiaba favorablemente, pues el terreno era familiar para Gustavo y todo se reducía a una buena caminata, que si bien no era fácil, al menos ya estaba trillado por uno de ellos. Conociendo el tiempo que invertirían en llegar al campamento, parte de las provisiones fueron dejadas en el camino para aligerar la marcha. Una vez que llegaron al borde del cerro, divisaron el campamento y un avión que llegaba, el cual, dijo Jimmy, debía ser piloteado por Josué López Enríquez, quien le había prometido visitarlo en esos días. Precisamente se realizaban los preparativos, con la llegada de Josué, para vuelos de reconocimiento, a fin de localizar a los viajeros extraviados, cuando estos se presentaron, por sus propios medios, al campamento. Erróneamente se cree que todos llegaron en malas condiciones físicas. Pero no fue así. Las previsiones tomadas antes del vuelo les permitió llevar a cabo el agotador retorno. Habían transcurrido 11 días desde el despegue, arriba, en el cerro, cual monumento histórico quedaba el avión Río Caroní, compañero inseparable de Jimmy, y como un hecho fehaciente de la osadía e intrepidez del piloto y sus acompañantes. Como lo había prometido a Jimmy, de revisar toda la meseta, Gustavo retornó al lugar donde había quedado el avión, a fin de traer todas aquellas pertenencias dejadas, incluso los aparatos de cine y fotografía. Por cierto, la película tomada comenzó a pasar de mano en mano y hoy se desconoce su paradero. No así las fotos, que ilustran este reportaje, que también han sido suministradas, igual que la narración de los hechos, por el señor Gustavo N. Ruta del descenso. Foto de N. Cabulla. Indicación del recorrido, ruta, para ascender hasta el Farallón. 3.9. Epílogo de una odisea. Después de la odisea, Jimmy pasó algunos sinsabores en Venezuela y, apesadumbrado, se retiró a vivir en Panamá, donde murió en 1956. Fue su último deseo el que sus cenizas fueran traídas a Venezuela y esparcidas sobre la región, que tantas aventuras le deparó y de la que siempre guardaba un profundo recuerdo. Sus deseos fueron cumplidos. María, su hijo y Gustavo, en sencilla pero emotiva ceremonia, esparcieron desde un avión y sobre el Salto Ángel, el contenido de aquel cofre que, como diáfana nube, se abrazó al salto, y con él regó para siempre la tierra que Amy tanto amo. María, la esposa de Amy Ángel. Foto de N. Cabuca. La señora María de Ángel, con un atavío en la cabeza, tan indígena corno la maloca a cuyo frente está posando para el fotógrafo. 6. La altura del salto. En diciembre de 1937, a solicitud del Sr. William Phelps, el Museo de Historia Natural de Nueva York patrocinó una expedición, con fines ornitológicos al Ollantaytambo, siendo escogido como guía el capitán Félix Cardona. En esta expedición participó el naturalista y eminente hombre de ciencia venezolano, Alfredo Hahn. Es interesante observar que, el plano croquis elaborado por Cardona señala sobre la meseta del Ollantaytambo, con línea de puntos, 2 rutas de ascenso. Esto hace suponer que, una de ellas puede ser la seguida por la expedición patrocinada por el Museo de Historia Natural de Nueva York, en la cual participaron él y Alfredo Hahn, mientras, la otra, representa la subida por la escalera natural, que es la ruta de Guayaraca. La altura exacta, del Churummerú, fue establecida en 979 metros, por la expedición organizada por la periodista norteamericana Ruth Robertson, bajo el auspicio de la prestigiosa revista científica norteamericana The National Geographic Magazine, en mayo de 1949. La revista publicó una foto del salto que lo hizo mundialmente famoso. 7. El porqué del viaje de Jimmy Ángel según Ruth Robertson. Por su parte, Ruth Robertson publicó un libro con el título de Churummerú, Detalles Ángel, donde, entre otras anécdotas, narra que los indios que acompañaron a los expedicionarios cubrieron sus cuerpos con un tinte rojo para no ser vistos por los malos espíritus de la montaña, los Canaima y Marihuitón. En esta obra, mencionada por Roberto Marrero, Ruth Robertson añade algunas nuevas pinceladas sobre el carácter y la vida de Jimmy Ángel. Según ella, era un aventurero nato y uno de esos pilotos anárquicos que cree que el cielo es suyo. Se despreocupaba de sacar los permisos apropiados para sobrevolar y aterrizar en distintos países.
En más de una ocasión tuvo problemas con las autoridades de Venezuela, hasta el punto de haber sido declarado en algún momento persona non grata. Canaima Plano. Conocí a Ángel, señala Ruth Robertson, en el bar del American Club de Caracas. El barman Snowball ejecutaba sus rituales de costumbre para casi una docena de petroleros. Cuando dirigimos la conversación hacia el tema del salto, se interesó y con muy poco esfuerzo le llevé a relatarme la historia de su primer viaje a Venezuela en 1921 con un viejo explorador y buscador de minerales de apellido McCracken. Me dijo que la historia completa había sido escrita por Thomas Guillard en el Saturday Evening Post, en julio de 1947. McCracken era un tipo agrio, nacido en Alaska. Había conocido a Jimmy en un bar, ¿dónde más? En Panamá. El pesquisidor preguntó a Jimmy si él era el piloto conocido por su capacidad de aterrizar sobre una moneda. Jimmy modestamente aceptó ser, ciertamente esa misma persona. El pesquisidor le contó entonces que él conocía una montaña de oro en Sudamérica y quería que Jimmy le piloteara hasta allí. Luego la señora Robertson reproduce la breve conversación que ambos sostuvieron y otros pormenores. Ah, sí, claro, replicó Ángel, tomando a McCracken por un típico vagabundo. ¿Cuánto me va a cobrar? A lo que este respondió: quiero ir a la frontera entre Venezuela y Brasil. Jimmy, sorbiendo un trago, le propuso la cifra más astronómica que se le pudo ocurrir y dijo: $3.000. «Oye», dijo el viejo, sacó su billetera, y le entregó a Jimmy un tercio del monto, diciendo que iría al banco al día siguiente para conseguir el resto. Jimmy recuerda haberse puesto sobrio instantáneamente. Con el dinero fresco, que acababa de conseguir, en la mañana siguiente, negoció la compra de un avión usado. Pocos días después, ambos despegaron rumbo al sur, pues el astuto viejo se resistía a decirle a Jimmy el sitio exacto al cual se dirigían. «Usted obtiene los 3.000, le repitió a Jimmy, y yo lloro». Con respecto al vuelo hacia los tepuis de la Gran Sabana, Ruth Robinson señala que Ángel no supo dónde estaba hasta que se reabastecieron de combustible en Ciudad Bolívar. De allí reanudaron su vuelo a dedo. El viejo le decía: por aquí, por allá, hasta que llegaron ante un grupo de montañas de cumbre plana, que observaba con atención. Por allá. No, por aquí. Hasta que le ordenó aterrizar sobre una de las cimas. El viejo minero saltó de la avioneta con un saco y lo fue llenando con cochanos de oro. Como se hacía de noche, Jimmy le pidió que terminase su labor, porque tenían que regresar a Ciudad Bolívar con luz suficiente. Desde entonces, señaló Ángel, he estado buscando esa cima en particular por años. Jimmy Ángel, que tuvo la satisfacción de ver convertida su avioneta en un monumento público al valor y la audacia, murió en Panamá, de resultado de un aterrizaje de emergencia, y las cenizas de sus restos fueron esparcidas por sus familiares sobre la cima del Ollantaytambo en cumplimiento de su última voluntad y su perenne deseo. 8. El rescate de la avioneta. En 1970, la Fuerza Aérea Venezolana decidió rescatar la avioneta de Jimmy Ángel, ante el temor de que se fuese deteriorando sobre la cumbre del Tepuy. Su intención era repararla y exhibirla con ocasión de la celebración del 50 aniversario de la fundación de esta fuerza, en 1971, con el compromiso de regresarla a la Ollantaytambo. El periodista Alberto Jordán Hernández narra este acontecimiento varios años más tarde, en los siguientes términos. En febrero de 1970, 33 años después de haber sido dejada en la cabecera del Salto, la avioneta de Jimmy Ángel volvió a volar. Pero no con alas propias, sino desarmada y a bordo de helicópteros de la Fuerza Aérea Venezolana, que la rescataron para restaurarla. En una compleja operación que llevó 8 días, 20 hombres desarmaron la avioneta y la trasladaron a Maracay, donde fue debidamente reconstruida y después de ser exhibida allí y en otras muchas ciudades, se la retornó al lugar donde la dejó su dueño. En el Museo Aeronáutico de la capital de Aragua, Maracay, dejaron una réplica. De toda aquella operación, quedó el siguiente testimonio grabado sobre una placa: In Memoriam. Después de permanecer 33 años en este sitio, la Fuerza Aérea ha procedido a rescatar la aeronave del aviador Jimmy Ángel, descubridor del Salto Ángel, por constituir patrimonio del acervo histórico de la Armada, pero con el compromiso de regresarla al mismo sitio una vez restaurada, como monumento a quien fuera pionero de la conquista del sur del Orinoco. Meseta del Ollantaytambo, febrero de 1970. Año jubilar de la aeronáutica venezolana. La avioneta estuvo en el Museo Aeronáutico de Maracay hasta 1980.
Posteriormente, se llevó a una plaza parque de Ciudad Bolívar, donde tuve ocasión de verla en 1987. Hubo denuncias de que esta se encuentra allí prácticamente abandonada, sin cuidado y expuesta a la acción de posibles depredadores o de gente que pueda intentar causarle daño. El año 1976, el periodista caraqueño Oscar Llanes y su colega Néstor Rodríguez Lamelas, publicaron un artículo, con abundantes fotografías, sobre el rescate del avión de Jimmy Ángel en la meseta del Ollantaytambo. En el mismo se dice que, en primer lugar, los militares instalaron, cerca del avión un pequeño campamento, procediendo luego a despejar el terreno para construir un pequeño helipuerto. Mediante aviones de la Fuerza Aérea se lanzaron al lugar los equipos y el avituallamiento necesario para la operación. El cielo nublado retardó esta labor de soporte, llegando a escasear el agua. Hubo que recogerla en la copa de algunas plantas. Pero, el trabajo se llevó a cabo con método y precisión, llevándose las partes por medio de helicópteros. 9. Mi visión del Salto Ángel. He tenido 3 oportunidades de conocer, de cerca, el Ollantaytambo y la catarata Churummeru. La primera, la llevé a cabo en una lancha por el río, y las otras 2 en avioneta. Una de ellas con el padre Maloney, un sacerdote norteamericano de Chicago, y la segunda con Luis María Zavala, caballero de Santiago, y su amigo José M. Baquedano. En ambos casos hice los vuelos en la avioneta que se rentaba en el hotel de Canaima, regentado en forma admirable por los indios pemones. 9.1. Primer vuelo desde Canaima con Fater Maloney. El primer vuelo lo llevé a cabo en febrero de 1988. Había amanecido un día un poco nublado, con ligeras lloviznas, pero con todo no quise perderme la ocasión de visitar el Salto Ángel. Así que me anoté en uno de ellos con un amigo norteamericano, el pastor de la parroquia San Marcos de Chicago, William Maloney, de origen irlandés. En Canaima frente a la poderosa caída de agua. Urquijo con Fater Maloney en la playa de Canaima. Urquijo y niños en la playa. Maloney y yo, dejando en el hotel a José M. Baquedano, nos trasladamos al pequeño aeropuerto, donde la avioneta para turistas estaba lista. El piloto de la avioneta despegó sin preocupación alguna aparente, a pesar de los negros nubarrones que encapotaban el cielo. La avioneta dio un giro y se internó por el cañón de Lauyan, rumbo a la cascada. Mientras volábamos sobre el Carrao y el Churum, el piloto nos informó que la avioneta que veríamos sobre la meseta, no era la original de Jimmy Ángel sino una réplica, que dejaron los efectivos de las fuerzas aéreas, al finalizar la operación rescate de la original, para que sirviera únicamente de conmemoración. El cielo seguía bastante nublado y el vuelo entre los farallones del cañón, aunque tranquilo, por ausencia de vientos fuertes, resultaba impresionante. No pudimos ver la maqueta de la avioneta, pero sí el salto, que parecía una madeja cristalina de agua. El piloto dio 2 pasadas en torno al salto, para que pudiéramos apreciar la fantástica superficie rugosa del tepuy, que tiene algo de mágico por las extrañas figuras que el viento ha tallado a través de los siglos en las rocas. Luego se acercó a la parte más cóncava, para que viéramos el nacimiento mismo de la cascada, y se alejó de nuevo del gran macizo, para enrumbar finalmente hacia el aeropuerto de Canaima, donde aterrizamos con cielo despejado. Fue una breve experiencia, pero inolvidable. Hay algo fascinante en esos farallones de los tepuis que sobrecogen el alma, y en el descenso majestuosa de aquellos hilos de agua espuma que se precipitan en caída libre sobre el abismo verde de la frondosa selva que teníamos debajo. 9.1. Segundo sobrevuelo de la catarata. El segundo vuelo sobre la meseta del Ollantaytambo y su vistosa catarata, lo hice con un viejo amigo de toda la vida, Luis María Zavala, natural de San Sebastián, Guipúzcoa, como yo. En verdad la excursión desde Caracas hasta el hotel de Canaima la organizó un amigo común de ambos, José María Baquedano, natural de Pamplona, Navarra. Hicimos escala en Ciudad Bolívar, para luego internarnos en la densa región guayanesa, que inspira respeto con la extensión de sus bosques y, mejor dicho, de la manigua verde oscura. El vuelo desde Caracas. Zavala y Baquedano. Llegada a Ciudad Bolívar. Zavala y Urquijo. En Ciudad Bolívar, al reanudar el vuelo, el motor del avión de Avensa acusó una falla, que no pudieron arreglar. En verdad yo solo vi que ponían una escalera y alguien se encaramaba a las hélices con un destornillador. Así me pareció. Pero, en todo caso, debo señalar que nos enviaron otro avión desde Ciudad Guayana. Quedamos súper tranquilos.
En una hora más de vuelo, si recuerdo bien, llegamos a Camarata, un pequeño aeropuerto de la selva muy pintoresco, por sus cabañas de palma y el imponente telón de fondo natural conformado por el aullante Puy, los expedicionarios Zabala y Urquijo y el telón de fondo. Desde el aeropuerto nos animamos a internarnos en un río que serpenteaba entre farallones rocosos, no exentos de peligro. Guardo algunas fotos ilustrativas de la pequeña aventura. Turismo de aventura, así llaman hoy a estas insignificantes idioteces que uno hace sin ánimo de ser un explorador consagrado. Concluida la aventura por el cañón del río, nos trasladamos a Canaima, en avioneta, si mal no recuerdo, donde nos hospedamos en el hotel administrado por los Pemonés, como la vez anterior. Solo que esta vez una compañía estaba filmando una película y el ambiente de la terraza del restaurante estuvo muy animado. Lo disfrutamos a cabalidad, porque hubo música y folclore, con participación de las modelos contratadas para el corto publicitario. Aeropuerto y facilidades de Canaima. Al día siguiente de nuestra llegada, nos anotamos para el vuelo turístico en avioneta. Así que regresamos al pequeño aeropuerto cercano y abordamos el avión. El día era bueno, con cielo despejado. El piloto sobrevoló la cima del aullante Puy, esta vez, pude ver las rocas, ríos, lagos y pequeñas planicies que lo conforman. Me impresionó mucho la extraña forma de las rocas, que emergían de la superficie irregular del paisaje de tipo lunar de la meseta superior, su color oscurecido por la pátina milenaria del tiempo, y la grieta por donde se desplomaba el agua de la cascada, justo en el borde del farallón. El agua, cayendo al abismo, parecía la cabellera inmensa de ese anciano Aullán, brujo o diablo, que los indios tanto temían. Por lo demás, ya había tenido experiencias similares a aquel vuelo, por lo que respecta a la densidad de la selva que uno observa desde las ventanillas del avión. Modesta foto que le tomé a la cascada. Rocas de la meseta, también disfrutamos la playa y el espectacular paisaje de la serie de cascadas, que conforman un fabuloso conjunto, donde nos tomamos varias fotos. Zabala ante una de las cascadas y ante la laguna de Canaima. Aunque en forma borrosa en la foto están Zabala y Urquijo. Urquijo. El campamento Macunaima, ampliación. Fin de la segunda versión, 2008.